Del versículo 1 al 11 vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Amén, aleluya. Primera carta del apóstol Juan, primera carta de las 3. Bueno, fue un evangelio también que él escribió, pero amén. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1 al 11, vamos a leer de esta manera. Dice Dios así en su palabra de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre Celestial, permítenos, Señor, aprender de tu palabra. Permítenos, Padre Celestial, que tú nos hables a través de ella. Permítenos, Padre bendito, poder meditar en ella un momento en esta noche, Padre Celestial. Permítenos, Padre Celestial, poder, Padre bendito, abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, al escuchar tu palabra en esta noche. Y todos aquellos, Padre bendito, que nos van a estar viendo y escuchando, Padre Celestial, en las redes sociales, en los diferentes sitios, Padre bendito, pedimos, Padre Celestial, que abras la mente y el corazón de todo aquel, Padre bendito, que está poniendo atención a tu palabra a través de las redes sociales, Padre bendito, y que abra la mente y el corazón para que tu palabra llegue a redarguir y pueda convencer al hombre de pecado, y pueda convencer al hombre de error, Padre Celestial, y pueda entender tu palabra en esta noche, Padre bendito, que solamente en ti hay esperanza, que solamente tú eres el camino, que solamente tú eres la vida, que solamente tú eres la vida eterna, que nosotros, Señor, hemos creído y hemos recibido que Jesucristo ha venido a establecer en la cruz del Calvario para honra y gloria de tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial.
Pueden sentarse, mas no sobre la alabanza. Bendito sea su nombre. Y vamos a meditar basados en el tema Jesucristo, nuestra esperanza. Jesucristo, nuestra esperanza. Bendito sea el nombre del Señor, que Jesucristo es nuestra esperanza. Por eso Dios mandó a su Hijo al mundo para perdonarnos y limpiarnos, para darnos esperanza. Desde los cielos tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo a derramar esa sangre en la cruz del Calvario para rescatarnos, para limpiarnos, para justificarnos, para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo tuvo compasión de nosotros. Dice un canto muy conocido, muy hermoso. Jesucristo, dice, se acordó de mí cuando estábamos ahí hundidos, metidos en el pecado, en la maldad, sirviéndole al Dios de este siglo, sirviéndole al diablo. Pero Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Pero Jesucristo vino a sacarnos de ahí donde eran los esclavos del pecado, donde ahí donde andábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Jesucristo vino a sacarnos, porque de lo más vil del mundo, dice la palabra del Señor, escogió Dios para avergonzar a los sabios, porque de ahí donde estábamos metidos, hundidos, donde estábamos establecidos con una esclavitud, metidos dentro del mundo, Jesucristo extendió su mano y fue a sacarnos y nos dio vida y nos dio esperanza. Esa es la esperanza que hay en nosotros, que Jesucristo un día vendrá por su pueblo para llevarnos delante de su presencia. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y es que Jesucristo es nuestra esperanza, porque Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Y vamos a ir viendo algunos puntos, hermanos, y vamos a ir notando algunos textos bíblicos. Vamos a ir viendo pasajes bíblicos que nos amparan de lo que Jesucristo es para nosotros, de lo que Jesucristo vino a hacer hacia nosotros, de lo que Jesucristo vino a establecer para nosotros, de lo que Jesucristo es para nosotros, lo que Él significa, esa esperanza, ese refugio, esa esperanza que hay en nosotros, de poderle servir, de poderle honrar, de poderle esperar, de poder estar delante de su presencia. Qué bueno que usted y yo hemos alcanzado misericordia de parte de Dios. Hay de aquel que está rechazando la palabra, hay de aquel que no quiere arrepentirse, hay de aquel que no quiere obedecer la palabra, hay de aquel que no quiere obedecer a Dios. Vendrá el castigo eterno sobre el mundo entero por no recibir esa esperanza, por no aceptar esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y es que Cristo es nuestro refugio, porque Él nos ha librado de maldiciones. Vaya conmigo a Romanos, mi hermano. Romanos capítulo 5, versículo 9. Vamos a utilizar la Biblia, vamos a estar usando muchos pasajes bíblicos basados a que Jesucristo es nuestra esperanza. Y Jesucristo es nuestra esperanza porque Cristo es nuestro refugio. En Cristo nos hemos refugiado, en Cristo nosotros nos hemos depositado, en Cristo nosotros estamos sirviéndole a Jesucristo, estamos alabando el nombre de nuestro Padre Celestial. Romanos 5:9 dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así de que no hay ira para nosotros, no hay maldición para todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Pues mucho más, dice el apóstol Pablo, estando ya justificados por medio de la sangre de Jesucristo, Él nos librará, Él nos guardará de la ira que vendrá sobre el mundo entero, de la ira que sobrevendrá sobre todo el hijo de desobediencia, de la ira que vendrá sobre todo aquel que ha rechazado la palabra, de la ira que vendrá sobre todo aquel que está viviendo una vida conforme, esperando, y dicen no va a venir pronto, es mentira de que va a venir, pero
sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es el de aquel que está haciendo a un lado la palabra de Dios y se está involucrando en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. De toda esa maldición, Jesucristo nos ha librado. De toda esa ira que vendrá sobre el mundo entero, Jesucristo vino a librarnos, vino a santificarnos, vino a darnos esa vida, vino a darnos esa libertad para poderle servir, para poderle honrar y glorificar. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no habrá más maldición porque estamos refugiados en Cristo, nos hemos depositado en Cristo. No habrá más maldición, no habrá más ira para en contra de su pueblo, porque Dios no es injusto, dice, para olvidar las obras de amor, dice allá en Hebreos, para olvidar las obras de amor que usted y yo hemos hecho hacia Dios y hacia sus santos, hacia su pueblo, hacia su iglesia, a donde quiera que vayamos y sirvamos a Dios. Dios no es injusto para castigarnos, Dios no es injusto para darnos una ira o derramar su ira sobre nosotros. Si usted y yo estamos viviendo en una vida en obediencia a Dios, en una vida que estamos obedeciendo a su palabra, en una vida que estamos tratando de vivir su palabra, una vida que estamos tratando de cumplir su palabra, Dios no demandará ira sobre su pueblo y nos librará también, y nos ha librado del pecado, porque nos hemos refugiado en Cristo. Todo aquel que se refugia en Cristo es libertado aún del pecado. Vaya conmigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Efesios 1:7. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Rey de Reyes. Efesios 1:7. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Mire que dice Efesios 1:7. Él nos ha redimido, nos ha sacado, nos ha librado del pecado. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención de pecados. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa redención de la sangre de Jesucristo nos ha venido a limpiar, nos ha venido a perdonar nuestros pecados. No importa, mi amigo, mi amiga que me escucha, quizá en este lugar o en las redes sociales, a Dios no le importa el pecado, a Dios no le importa cómo usted ha desobedecido. Lo que a Dios le importa es que usted venga obediente a los pies de Cristo. Lo que a Dios le importa es que usted venga reconociendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Lo que a Dios le importa es que usted y yo tomemos en cuenta ese sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre derramada para perdonar nuestros pecados, porque solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo, dice la palabra del Señor, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Solamente Jesucristo. Qué lamentable es aquello que algunos piensan y confían que Pedro los puede salvar, que Pablo los puede salvar, que Juan los puede salvar, que María los puede salvar, que José los puede salvar. Mentira del diablo. Solamente en la sangre de Jesucristo, solamente un sacrificio Dios mandó a hacer para siempre, y ese sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón de los pecados. Solamente necesitamos reconocer a Jesucristo, reconocer ese sacrificio, aceptar esa sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, tenemos redención de pecados. Y es que en aquel entonces también existía eso. Allá en la carta a los Corintios, si usted va a leer ahí la carta a los Corintios, primero, el primer capítulo en adelante, unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Yo sirvo a Pablo, y si tú quieres sirve a Apolos, y tú sirves a Bernabé, y tú sirves a Timoteo, y yo sirvo a Tito, y estoy para allá y para acá. Y Pablo los reprendió con palabras de sabiduría. Dijo: ¿acaso fue Pablo el que murió en la cruz del Calvario? ¿Acaso fue Apolos el que derramó su sangre en la cruz del Calvario? Fue Jesucristo, fue Jesucristo el que derramó la sangre en la cruz del
del Calvario para limpiarnos, y solamente Jesucristo puede recibir devoción, solamente Jesucristo puede recibir adoración, alabanza y adoración para la honra y gloria de su nombre. Solamente en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por medio de la esperanza que tenemos en Jesucristo, y en Cristo nos hemos refugiado, hermanos, también Dios mismo nos libra de las tentaciones que el diablo pone enfrente de nosotros. Vaya conmigo, Segunda Pedro 2:9. Segunda Pedro 2:9. Gloria a Dios, aleluya. Ahí podemos notar, hermanos, que Dios es el único que nos puede librar aún de las situaciones difíciles, tentaciones que vienen a nuestra vida. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Alabado sea Dios. su nombre. Segunda Pedro 2:9. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Así dice Dios. Mire cómo dice Dios. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe Dios librar a los piadosos, mis hermanos. Sabe Dios librar a los misericordiosos. Sabe Dios librar a sus hijos. Sabe Dios librar a los que han sido lavados con su sangre en la cruz del Calvario, para librarnos, para poder rescatarnos de la tentación. Dios es el único, el Señor Jesucristo es el único que puede librarnos de la tentación, pero guardará, dice, al impío, al injusto, al pecador para el día del juicio. Dios está mirando desde los cielos la injusticia del hombre, pero Dios está mirando también la piedad del ser humano, que todavía reconoce a Jesucristo como su Señor y su dueño de la vida, y todavía está obedeciendo y está luchando y está batallando, quizá dentro de tantas cosas, por ser obediente a Dios y a su palabra cada vez más. Sabe Dios, sabe el Señor, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es importante que nosotros como iglesia, que nosotros como hijos de Dios, exista la piedad, el amor, la misericordia en nosotros, que seamos misericordiosos, que seamos piadosos, para que Dios nos guarde de cualquier tentación, de cualquier situación, de cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, cualquier dolencia, cualquier necesidad que venga a nuestra vida, va a depender de la piedad que haya de nosotros, no solo hacia nuestro prójimo, sino hacia Dios mismo. Va a depender del sometimiento que usted y yo tengamos delante de Dios, para honra y gloria de su nombre. Sabe Dios, sabe el Señor librarnos de la tentación. Amén, aleluya. Y también Dios nos libra aún de la misma muerte. Aún de la misma muerte Dios nos libra. Y es que para el cristiano no existe la muerte. Para que los que escuchan aquel himno de las campanas de los voceros de Cristo, dice una parte: será un leve dormir, o sea, será un momento de dormir y un eterno despertar. Es que eso es lo maravilloso. Será un leve dormir y un eterno despertar. Imagínese, mi hermano, mi hermana, usted despertar en aquella dimensión grande, en la presencia misma de nuestro Padre Celestial, allá delante de nuestro Padre Dios. Despertar será un sueño el que pasemos, porque este cuerpo corruptible se quedará en la tierra. Dios tiene preparado, y más adelante vamos a tocar ese punto, pero vemos, mis hermanos y hermanas,
que no nos importe la muerte, venga cuando venga, porque pasaremos de muerte a vida, dice la palabra. ¡Aleluya! Hay poder en Cristo. Aleluya. Hay poder en el nombre Gloria a de Dios. Cristo. Vaya conmigo, mi hermano, mi hermana. 1 Corintios. Santo, hay poder en Cristo. 1 Corintios 15:54. Gloria a Dios. Gloria a Bendito Dios, sea el aleluya. nombre del Señor. 15:54 al final. 15:54. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que el apóstol que no le temía la muerte. El apóstol que decía, para mí el morir es Cristo y el vivir Aleluya, ganancia gloria a es. Dios. O el vivir es Cristo y el morir ganancia es. El apóstol que decía que no le temía la muerte, porque si vivía para Cristo, pero si moría era más ganancia para él, porque él sabía el lugar que le esperaba, él sabía quién lo estaba esperando allá en aquel entonces. Bendito sea el nombre del Señor. 54 en adelante. 1 Corintios 15:54 al 57. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: y cuando esto corruptible, mire, se haya revestido o se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Mire, está escrito. Entonces, dice el apóstol Pablo, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Cuando llegue el momento, cuando llegue ese momento, mi hermano, mi hermana, de que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, que cuando este cuerpo de mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Dice el apóstol que sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Aleluya! Mas gracias sea el Rey de Reyes, mas gracias sea el Todopoderoso, mas gracias sea aquel que murió en la cruz del Calvario, que nos dio la victoria por medio de Jesucristo, para honra y gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es de que no nos importe la muerte, hermanos. Que no nos importe la muerte. Eso debe de estar siempre. Hay que sacarnos esa idea de tenerle miedo a la muerte, mis hermanos. Debemos de meternos esa idea en la mente, que simple y sencillamente pasaremos de muerte a vida. Pero para todo el cobarde, para todo el incrédulo, para todo aquel que ha rechazado la palabra, va a estar duro, porque pasará de muerte a condenación eterna, de muerte al infierno eterno. Pero el que está sirviendo a Dios, pero el que está buscando a Dios, pero el que está en obediencia a Dios, la Biblia dice que pasará de muerte a vida, porque Jesucristo dijo: el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero yo, dijo Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya, gloria a Y Dios. esto es algo muy terrible, mis hermanos, que en las iglesias preguntan: ¿quién se quiere morir? Nadie dice amén. Nadie se quiere morir. Y eso es bien interesante, mis hermanos, que nosotros tomemos en cuenta este punto importante. Aprendamos del apóstol Pablo, que dijo: para mí el vivir es Cristo. Miren cómo este hombre se despojó de todo lo terrenal. Gloria a Dios. Miren este hombre cómo se despojó de todo lo terreno, todo lo que era común, todo lo inmundo, todo eso.
Cómo el apóstol se apartó de todo eso. Y él no dijo, el vivir son mis ganancias, el vivir son mis negocios, el vivir es mi posición, el vivir es mi trabajo. Para él no existía todo eso. Él simple y sencillamente dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si me muero hoy, muchísimo mejor todavía, porque prefiero estar con Cristo. Mire, prefiero estar con Cristo. En otras palabras, ganancia es. La ganancia de vivir en Cristo es de que cuando morimos pasamos de muerte a vida y Jesucristo nos está esperando. Y este apóstol fue el que escribió en los últimos versículos, ya para terminar la segunda carta a Timoteo, le dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Por lo demás, dice, me espera una corona incorruptible, la corona de justicia que me tiene el Dios que es justo. Y no solo a mí, dijo él, no es solo para mí, dijo el apóstol Pablo, no es solo para mí, es para todo aquel que ama la venida de nuestro Señor Jesucristo, es para todo aquel que está preparado esperando al Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Debemos de estar agradecidos, mis hermanos, por esa victoria que Jesucristo, que Dios mandó a través de su Hijo Jesucristo. Entonces para Él y para nosotros no nos debe de importar la muerte. Porque si vemos, la muerte es la ley del pecado. La muerte es causa por la desobediencia del hombre desde Adán. Pero para eso Dios desde de antemano preparó la redención de la que habla Génesis 3:15, la redención por medio de Jesucristo, la redención por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón y limpiarnos, justificarnos y santificarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Y vemos, hermanos, la esperanza en Jesucristo. O Jesucristo es nuestra esperanza, o Jesucristo nuestra esperanza. Porque en Cristo estamos refugiados. Pero también vemos que la sangre de Cristo es algo interesante para nosotros. La sangre de Jesucristo es la redención del pecado. La sangre de Jesucristo es la que nos ha redimido del pecado. Vaya conmigo a 1 Pedro. Bendito sea Dios. 1 Pedro, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. 1 Pedro 1, 18 y 19. Vaya conmigo. Primera Pedro 1, 18 y 19. Dice así el apóstol de la siguiente manera. Dice Dios así en su palabra. 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos recibido la redención de nuestros pecados. Como dice ahí el apóstol, que recibiste la vana manera de vivir, que recibiste de vuestros padres. No como con cosas corruptibles o cosas literales como oro o plata, dice, sino con la sangre de Jesucristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Ese cordero fue el que vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Este es el cordero que Juan el Bautista le dijo a la gente: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba descendiendo el poderoso, estaba acercándose el Rey de Reyes, estaba acercándose el enviado de parte de Dios. Y por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista
Bautista sabía quién era el que se estaba acercando en esos momentos ante él de esa manera. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así de que la sangre de Jesucristo es también la redención del pecado del mundo y de la humanidad, del ser humano, de todo aquel que viene arrepentido delante de su presencia. Gloria sea al nombre de nuestro Padre Celestial. También la sangre de Jesucristo, hermanos, nos justifica y nos purifica. Pero la sangre de Jesucristo es la justificación del cristiano. Vayamos a Romanos. Nuevamente Romanos, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Romanos 5. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 5 versículos 6 al 9 dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos 5, 6 al 9 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice el apóstol aquí, apenas morirá alguno por el justo o por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Vimos ya ese pasaje hace un momento. Entonces la sangre de Jesucristo nos justifica. La sangre de Jesucristo nos ha justificado ya como cristianos, ya como hijos de Dios que somos, y hemos reconocido esa sangre derramada en la cruz del Calvario. También la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vaya conmigo a 1 Juan, donde por ahí cerca donde tuvimos la lectura. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. 1 Juan 1:7. Aleluya, gloria a Dios. 1 Juan 1:7. Dice así la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire cómo dice la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda deshacer. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda purificar. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar en todo nuestro ser, alma y cuerpo. No hay pecado que se ampare o que se oponga a la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo es poder para limpiarnos de todo pecado y toda contaminación. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. En Cristo Jesús somos. ¿Qué somos en Cristo Jesús? Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. A veces no nos gustan estos pasajes. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 17. Gloria al Rey. 2 Corintios 5, 17. Y dice así la palabra del Señor. Muchos lo tenemos de memoria. El problema es que no lo vivimos. Muchos lo tenemos de memoria. El problema es que no lo cumplimos. Es una cosa es saber Biblia y otra cosa es vivirla.
Una cosa es tener en la memoria la palabra del Señor, y en otra cosa es vivirla y cumplirla conforme está escrita. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria al Rey de Reyes. Dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas aquí vienen a ser hechas nuevas. De modo que si ya estamos en Cristo, mis hermanos, si ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si ya estamos en Cristo, necesitamos ser diferentes a la vida del mundo. De modo que si ya estamos en Cristo, la vida vieja pasó, todo viene a ser nuevo. Entonces, si estamos ya viviendo en Cristo, ¿por qué todavía mucho cristiano? ¿Por qué todavía mucho que se llama ser cristiano sigue practicando el pecado, sigue viviendo el pecado, sigue viviendo en ese pecado que viene estorbando una vida plena y santa delante de Dios? Si ya somos nuevas criaturas, si ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas para honra y gloria de su nombre. O sea, de que el pecado ya no tiene que existir en nosotros. La mentira, el chisme y todas tantas cosas. Podemos hacer un buen listado aquí. Y aquí todos sabemos lo bueno y lo malo. Y aquí todos sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Y durante el día estuvimos estudiando la palabra del Señor en cuanto a que nos vistamos del nuevo hombre y nos despojemos de ese viejo hombre. Necesitamos nosotros ponernos la vestidura del nuevo hombre que habla el apóstol Pablo ahí en Efesios 4:22 en adelante. Necesitamos nosotros como hijos de Dios, si ya hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, necesitamos vestirnos de ese nuevo hombre, vestirnos de ese nuevo hombre y dejar el viejo hombre hacia allá afuera en el mundo, allá que se lo coman los gusanos. Pero el nuevo es el que nos interesa a nosotros, hermanos. El nuevo es el que debe de ser nuestro propósito, de vestirnos de ese nuevo hombre, porque de eso está hablando. Así de que somos nuevas criaturas, mis hermanos. Somos nuevas criaturas. La sangre de Jesucristo nos hace limpiarnos, nos hace perdonarnos. Pero en Cristo nosotros debemos de ser nuevas criaturas. En Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Esa mala manera de vivir, esa mala manera de pensar, esa mala manera de actuar, esa mala manera de hablar, esa mala manera de vivir, de comportarnos en todas las áreas de nuestra vida, debe de ser cambiada, debe de ser deshecha, debe de ser echada a la basura, debe de ser echada afuera y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos venga a redarguir, nos venga a cambiar, nos venga a renovar y nos venga a confrontar el pecado, y así poder llegar arrepentidos delante de su presencia y reconocer que somos pecadores delante de Dios, y reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Qué importante es poder y querer vivir una vida agradable delante de Dios, porque esa es la clave: apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Cómo usted va a vivir una vida agradable delante de Dios? Apartándose de todo el pecado, de todo lo que existe allá afuera, de todo lo que se mueve allá afuera, de todo lo que el mundo ofrece, de todo lo que el mundo está ofreciendo, de todo lo que el mundo hace para entenebrecer, para turbar, para así cegar el entendimiento. Dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento de Dios. Es importante que usted y yo nos apartemos de todo eso y de poder vivir una vida agradable delante de Dios. Como usted y yo vamos a vivir una vida obediente delante de Dios, apartándonos de todo eso y meternos la palabra de Dios en nuestra mente, vivirla, cumplirla, practicarla y obedecerla sobre todas las cosas, para que Dios se manifieste de una manera importante, de una manera grande en nuestras vidas. Necesitamos, usted y yo, mi hermano, mi hermana, vivir una vida en obediencia
a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Eso es importante. Gloria a Dios. Eso es interesante, mis hermanos. Somos nueva criatura. En Cristo también somos santificados. Vaya conmigo. Atrasito, 1 Corintios. 1 Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:2. Dice el apóstol Pablo aquí, hablando a los corintios. 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Gracia y paz, dice el apóstol, sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero mire cómo el apóstol expresa el versículo 2, a la iglesia que está en Corinto. Y eso me da a entender que a la iglesia de hoy en día, la iglesia que cree ser la iglesia de Jesucristo, porque hoy en día todo el montón, más de 800 religiones que hay en todo el mundo, dicen que es la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo, dice ahí el apóstol, a la iglesia que está en Corinto, y le quitamos nosotros ahí y decimos a la iglesia de Jesucristo, a los santos, a los que ha santificado, y a los santos que invocan el nombre de nuestro Padre Celestial en diferentes lugares. Entonces es importante, es necesario, hay que especificar esto, mis hermanos. Es importante y es necesario que usted y yo tratemos de vivir una vida santa y agradable delante de Dios, porque la Biblia dice que a todos los santos, a todos los que se dicen ser santos, si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, si nosotros somos la iglesia que Jesucristo muy pronto viene a traer, necesitamos vivir en una vida de santidad delante de la presencia de Dios y nuestro testimonio ante el mundo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo sigue diciendo? A los llamados a ser santos. A los llamados a ser santos. Eso no quiere decir que la iglesia en Corinto todos eran santos y todos estaban viviendo en una vida de santidad delante de Dios, porque dice a los llamados a ser santos. No dice a la iglesia de los santos que está en Corinto, no, porque entonces quisiera decir que esta iglesia estaba viviendo en santidad. A la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo, con todos los que invoquen en cualquier lugar, invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y de nuestro también, dice el apóstol Pablo. Entonces, desde el momento en que venimos a los pies de Cristo, es necesario y es importante de que nos propongamos vivir una vida en santidad delante de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. A los llamados a ser santos. A los llamados a ser santos. Porque hoy en día eso es lo que se dice. No dice es que santos nada más es, o santos es, quiere decir apartado para Dios. Santo quiere decir separado para Dios. Eso es lo que hoy en día están enseñando. Y eso es cierto, ¿ve? Que santo quiere decir apartado para Dios o separado para Dios. ¿De dónde fue separado? Es la pregunta. Hay que leer el contexto de esa parte también. ¿De dónde fue separado? ¿De dónde se apartó? No sabemos, ¿verdad? ¿De dónde se apartó el que es santo? Se apartó del mundo. Se separó del mundo. Y por eso la Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya.
Primero, fuimos santificados y somos llamados a ser santos, que quiere decir apartados y separados para Dios. Pero ¿de dónde nos separamos entonces? Del mundo. Entonces no nos hemos separado, no somos santos ni estamos apartados para Dios, porque todavía seguimos haciendo los rudimentos del mundo. Todavía seguimos practicando las mismas celebraciones del mundo. Todavía andamos como el mundo, y si es posible peor todavía. Eso está tremendo, mis hermanos. Si necesitamos, nosotros estamos dispuestos y expuestos a vivir una vida santa delante de Dios, dejemos al mundo allá afuera, pues. Dejemos al mundo allá que se revuelquen solos, pero nosotros necesitamos apartarnos de ese mundo perverso y pecador. O sea, de que eso es, en sí eso es, porque muchos eso es lo que predican y dicen, es que santo solamente es el que ha sido apartado para Dios. ¿Apartado de dónde? Entonces quiere decir, de que si todavía nos andamos revolcando con el mundo, ¿dónde está ese arrepentimiento? ¿Dónde está ese cambio? ¿Dónde está ese nuevo nacimiento? ¿Dónde está ese nuevo nacer? ¿Dónde está todo eso? Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y no puedes ver el reino de Dios. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Que si usted y yo necesitamos vivir en una vida de santidad delante de Dios, necesitamos apartarnos de allá afuera del mundo. Si estamos conscientes que somos santos apartados para Dios, es porque ya nos apartó Dios del mundo. ¿Y por qué nos andamos revolcando todavía con el mundo entonces? ¿Por qué todavía andamos haciendo los rudimentos del mundo? ¿Por qué todavía andamos sirviéndole al diablo allá afuera? Si el diablo para nosotros no debe de existir. Si ya hemos sido separados para Dios, apartados para Dios. Entonces, ¿por qué andamos, hablamos, pensamos, vestimos y nos comportamos y vivimos como el mundo, pues? Eso es lo que debe de saber todo cristiano. Pero como hoy en día, que nos prediquen prosperidad, ay hermanos, brincamos, saltamos y nos brincamos de una banca a otra y de otra a otra. Es que como nos están ofreciendo, pues, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta esto? ¿A quién no le gusta esto? Si miren a Judas, por esto vendió al maestro. Hay que tener cuidado con esto, hermanos, porque se puede convertir en nuestro Dios esto, el dinero. ¿O cómo hacemos en Guatemala? Así, ya se les olvidó esto, ¿verdad? Porque bien venimos a aprender y solo hacemos, nos hizo un americano así, nosotros ya también así decimos. No, en Guatemala así se dice, Huaca. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Rey de Reyes. Somos santificados entonces por medio de Cristo Jesús. Tenemos también la esperanza. Una esperanza viva, una esperanza genuina, una esperanza verdadera. Ahí mismo en 1 Corintios 15, mire que nos dice la palabra del Señor. Ya vamos a ir terminando este primer culto y los invitamos para el segundo servicio, porque si Dios así lo permite, estaremos hasta las 12 de la noche en este lugar, alabando y glorificando su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Corintios 15, 19 dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: y en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de esperanza, en otra palabra. Somos los más dignos que tenemos esperanza en Jesucristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto vendrá a levantar a su pueblo. Así de que la esperanza es en Cristo Jesús, para honra y gloria de su nombre. Vaya conmigo a Juan también. Juan habla de una libertad. Juan habla de una libertad, que en Jesucristo somos libres. Juan 8. Juan 8:36. Mire cómo dice la palabra del Señor. Mire cómo Juan relata esto. Dice: así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Así de que si el Hijo, que es Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo, os libertare, dice el apóstol Juan, seréis verdaderamente libres. Libres para servirle, libres para alabarle, libres para glorificarle, libres para adorarle, libres para sentir su presencia. Una libertad que el mundo nunca nos dio cuando andábamos hundidos en él. Una libertad genuina, una libertad verdadera. Así de que si usted se siente libre, alabe y glorifique el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ir terminando. También somos resucitados con Cristo. Vaya conmigo, 1 Tesalonicenses. Bendito sea el nombre del Señor. 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Mire cómo dice la palabra del Señor. Si un día la muerte nos viene a sorprender, si un día la muerte viene por nosotros, no se preocupe. No se preocupe, porque aquí está la promesa de parte de Dios. Aquí está la promesa de parte del Padre. Aquí está la promesa que Jesucristo nos hizo. Dice así el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No se preocupe, mi hermano, si la muerte viene de aquí a mañana, si la muerte viene de aquí a un momento, tenga usted la seguridad que en Cristo resucitaremos primero, que en Cristo seremos los primeros que vamos a resucitar. Si la muerte nos visita de aquí a un momento más adelante, no importa si la muerte viene, mi hermano, tengamos la seguridad que Jesucristo, cuando suene la trompeta, porque Dios mismo dice, enviará a Jesucristo y Él vendrá y sonará la trompeta, y cuando esa trompeta suene, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una bendición. Es un privilegio que Dios nos va a dar si ya estamos en la tumba. Yo siempre digo esto. Yo no sé por qué pasa eso, mis hermanos. Pero cuando alguien muere, y peor si era de dinero, o cuando alguien fallece y le logran comprar una cajita de esas así baratitas, la gente, yo no sé por qué es tan chismosa y tan criticona. Empiezan a criticar, qué malos fueron con el finadito o la finadita. Una caja de esas baratas le compraron, una caja, y en la tierra lo enterraron. Oh, y muchos a veces se quejan, dice, no hombre, algunos en bolsa los han enrollado y todo eso. A mí no me importa dónde me dejen, a mí no me importa dónde me pongan el día que este cuerpo deje, esta vida deje de existir. Lo que me importa es que donde quiera que yo esté, donde yo me encuentre, Jesucristo me resucitará en aquel día con un cuerpo incorruptible de gloria. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Porque hoy en día, mis hermanos, creemos que con esa misma caja y esa misma vestidura, algunos tienen la tontería de meterle pistolas, anillos, cadenas de oro y tantas cosas ahí. Y cuidado, se lo van a dar cuenta los ladrones. Les voy a contar esto. Allá donde yo nací surgió un asunto de estos. Falleció una persona que tenía dinero y le metieron el anillo de matrimonio. Pues imagínense el oro de aquel entonces. Le metieron una pistola de esas de calibre 32 y quién sabe qué otras cosas. Y no se dieron cuenta que uno que le llevaba ganas a todo eso estaba por ahí mirando cuando estaban metiendo eso. La misma noche que lo fueron a sepultar, fueron a abrir el nicho. Y lo más tremendo es que después nos contó. Dice, estaba tieso el viejo ahí, lo paré ahí en la pared del nicho. Dice, mientras yo registré la caja, dice, lo volví a meter y lo metí para adentro. Dice, y me robé lo que yo me tenía que robar. Miren, hermanos, qué ignorancia de la gente. Es que el muerto ya no puede hacer nada, mis hermanos.
El muerto ya no puede hacer nada. Y era un señor tremendo, de que si usted se iba, si lo miraba por ahí en su puerta y todo eso, bajando un mango verde por ahí, le metía bala o lo agarraba a pedradas. Ahí no hizo nada con su pistola, su anillo de oro y todo lo que le sacó este muchacho. Nos damos cuenta, hermanos, qué terrible es todo eso. Qué terrible, qué ignorancia de la gente. Qué ignorancia de la gente. Fue a vender la pistola y yo creo que llegó nuevamente la pistola a manos de los familiares. Nada más que la tuvieron que comprar. Pues nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta de que eso ya no existe para nosotros. Eso que no sea la importancia de nosotros. Eso que no sea la importancia. Si a usted y yo nos agarran y nos avientan en una bolsa de nylon y al basurero, no hay problema. De ahí Jesucristo nos resucitará. De ahí nos levantemos, o nos levantamos o nos levantaremos en aquel día para honra y gloria de su nombre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así de que les animamos, hermanos, a seguir constantes en esa esperanza en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga y los guarde, y continuaremos en un momento más adelante en el segundo servicio, si Dios así lo permite.